La Biblia. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia fue escrita por varios hombres que Dios fue escogiendo a lo largo de la historia, desde hombres sencillos hasta reyes, profetas, apóstoles. Dios fue escogiendo hombres para desarrollar su palabra bendita y para que el hombre la reciba y la obedezca. Esto significa que Dios quiere tener una relación por medio de su palabra. Su palabra es poderosa y realmente capaz de cambiar a cualquier hombre que la lea y que la crea de corazón. La palabra de Dios se encuentra rodeada de historia, pero también de grandes verdades, porque lo que nos habla principalmente la Biblia es acerca de Dios y de sus obras. Y lo que Dios quiere que conozcamos acerca de su Biblia es acerca de su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo tiene el plan juntamente con el Padre Celestial y el Espíritu Santo de que el hombre conozca el plan de salvación de Dios. Esto es, que el hombre reconozca a Jesucristo como el Salvador personal y el hombre se arrepienta de sus pecados y aprenda a vivir para la gloria, para la eternidad. La palabra de Dios es el libro más leído de toda la historia y es el libro que ha sobrevivido a muchos ataques, ya sea a intentar desaparecerlo, quemarlo o tal vez interrumpir su impresión, interrumpir o prohibiciones que se hacen de parte de los reinos o gobiernos. Sin embargo, la Biblia ha sobrevivido a todo tipo de ataques, ya sea humanos o ya sea espirituales. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso y transformador en aquellos que creen en la palabra, porque tiene como fin transformar a los pecadores y volverlos hijos de Dios para tener una relación auténtica y sincera con Dios y así formarlos a la imagen de su propio Hijo Jesucristo. La Biblia nos habla de la realidad espiritual acerca de Dios, de dónde está ubicada la morada de Dios. También nos habla de los seres espirituales, esos seres espirituales que se clasifican en Dios, los ángeles escogidos o santos que están adorando y obedeciendo a Dios, y a aquellos ángeles que se rebelaron o cayeron de su estado y de su condición para vivir rebelándose eternamente contra Dios. Así que Dios es el que tiene toda la verdad en su palabra y nos habla claramente cómo nosotros podemos realmente aprovecharnos de la palabra de Dios. Debemos hacerlo de una manera humilde, de una manera que nosotros deseemos obedecer al Señor, porque la palabra de Dios puede ser un libro aprendido intelectualmente, puede ser que el libro se use para discusiones sin fin o para ser malinterpretado, pero la palabra de Dios es poderosa, viva y eficaz y acaba con el pecado del hombre, pero también nos alienta a prepararnos para el reino venidero de Cristo, pues nos muestra la grandeza del plan de Dios en todas sus facetas. También la palabra de Dios nos alienta y nos consuela en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Cuando vemos los salmos, nosotros podemos ver la grandeza de la palabra del Señor consolando y transformando al débil, al desconsolado, al huérfano, a la viuda, aquel que tiene problemas y aquel que tiene enfermedades. Vemos cómo los salmos nos alientan y nos dan una poderosa convicción de que Dios es real, vivo y verdadero, porque la palabra del Señor no es inútil, al contrario, es totalmente útil y eterna, y es el único medio en el cual podemos conocer verdaderamente a nuestro Señor para que nosotros creamos en Él de todo corazón. La Biblia ha sido para que la creamos en ella y para que obedezcamos al Señor, y el Señor ha dejado este libro maravilloso para toda la humanidad. Nadie puede quedarse sin conocer la palabra del Señor. Al contrario, entre más conozcamos de
su palabra, más veremos la grandeza de Dios y de sus maravillas para con el hombre. Vemos cómo el Señor es tan bueno y misericordioso al habernos dejado este libro de amor y este propósito y el plan del Señor que tiene para con nosotros. Alabemos su santa palabra y glorifiquemos al Señor por todo lo que dice y por todo lo que Él es. Que Dios los bendiga a todos.